y para entenderle, para pues visualizar los impactos, la magnitud del tema que traemos esta tarde, que es esta reforma fiscal y su posible impacto en los estados, esta reforma que viene. Yo saludo con mucho gusto al doctor Raimundo Tenorio, él es economista y es profesor emérito del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel, un gusto saludarte. Igualmente, doctor, ¿qué esperamos? ¿Qué se puede esperar de esta reforma que, por lo que se ha analizado y lo que hemos estado comentando, podría tener un impacto muy negativo en caso de que no se analice con profundidad, en caso de que no estén todas las voces involucradas? ¿Qué se puede esperar de esto? Bueno, mira, primero, desde luego, compartirle a nuestro auditorio que hablar de una reforma fiscal es meterse a los detalles que tiene toda legislación en materia tributaria. Es decir, sabemos que pagamos impuestos al consumo, que pagamos impuestos especiales, que pagamos impuestos sobre la renta, que se pagan derechos también, que no son impuestos, el derecho de una licencia, de un pasaporte, etcétera. Lo que los ciudadanos enfrentamos año con año es lo que conocemos como misceláneas fiscales. Es decir, por ejemplo, que en tarifas que ya tenemos, por ejemplo, para la expedición de una licencia o el impuesto predial, se actualizan, ahí no hay reforma, simplemente hay una actualización. Cuando hablamos de una reforma es de meterse a la raíz de esto y revisar los grandes agujeros que tienen nuestras leyes en materia de impuestos. A manera de ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado no le cobra el 16% a quien consume medicamentos, no le cobra el 16% a quien compra un libro, alimentos. no le cobra el 16% a alimentos en fresco. Cuando ya son alimentos procesados, sí se cobra el impuesto especial sobre producción y servicios. En el impuesto sobre la renta hay muchas exenciones, a pesar de que tenemos una tasa progresiva que va desde el 10% de impuesto, pues por ejemplo el salario mínimo no paga impuesto sobre la renta, pero llega hasta una tasa del 33%. Y a nivel de las entidades federativas, ahí sí, donde verdaderamente debería empezar la verdadera reforma fiscal, tenemos gobiernos estatales muy permisivos, es decir, que son muy flexibles con sus ciudadanos para no pagar el costo político y no regularizan, por ejemplo, el cobro local de impuesto predial, de impuestos sobre nómina, etcétera. Entonces, hablar de una reforma fiscal a nivel de toda la federación de nuestro país es de renovar el pacto fiscal, es decir, a ver, pongámonos de acuerdo no solamente en homogeneizar y esos agujeros que tiene la legislación fiscal, sino también en que a la vez a las entidades federativas se les regrese en términos de las participaciones y las aportaciones aquello con lo que contribuyen desde sus localidades. Por eso es de que el año pasado tuvimos este levantamiento aliancista de 10 gobernadores de que no están de acuerdo con lo que se les regresa. ¿Por qué razón? Ha crecido su población, han generado pues una mayor participación económica a nivel nacional, contribuyen con la localización de nuevos inversores, de que se den nuevos satisfactores a la población, pero no les alcanza con la recaudación local y entonces pues solicitan se les entregue más de lo que se recauda a nivel federal. A manera de ejemplo, de cada peso con el que en una entidad, esto quiero decirlo también, si Gabriel se va en este momento a Baja California Sur, hace consumo en un hotel, paga su servicio de hospedaje, sus alimentos como turista, etcétera, el impuesto IVA que está generando ahí no se queda en Baja California, se concentra en la federación. Y entonces esa actividad económica que se generó ahí por el consumo de Gabriel, bueno, pues entonces no le está dejando más que 20 centavitos si acaso cuando se los regresen a Baja California Sur. Eso es lo que quieren las entidades federativas. Sí. Pues es muy complejo. Me quedo con esta frase, por cierto, de acá, de Baja California Sur, ha sido siempre una discusión precisamente, de la disparidad que hay entre lo que se ingresa y lo que regresa a la federación. Tema muy interesante. Pero Carlos Romero, el procurador fiscal, precisamente hablando del cobro de tanto de los municipios, que se ha discutido mucho sobre la manera en que se cobra el predial, y la falta precisamente de ese cobro o de ese recurso, y se puede mejorar. Decía Carlos Romero, procurador fiscal, en México se había perdido el miedo a las autoridades fiscales.
hemos trabajado para revertir eso. Yo no sé si con esto nos alcanza, pensando en esta próxima reforma, en cambiar la recaudación, doctor. Bueno, nada más que hay que tener cuidado con lo que dijo este funcionario, porque dice, habíamos dejado de tenerle miedo y ahora entonces sí le tenemos miedo. No, es decir, Exacto, tenemos sí. tenemos también que tener, obviamente, por ejemplo, ahorita en plenas campañas, ustedes díganme, ¿qué candidato a diputado federal en su sano juicio va a proponerle a los votantes que va a llevar allá a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma fiscal? Se tira un disparo en el pie, porque entonces los ciudadanos, que lo que vemos es de que derivado de nuestros impuestos no se nos regresa el equivalente en términos de bienestar, no vamos a votar por ese candidato que diga que lo primero que va a hacer es que se vote a nivel de la federación, que se tapen esos agujeros fiscales. Tiene un costo político esto, Gabriel, y aquí lo que hay que entender también es que justamente a nivel local los municipios son parte muy importante de la culpa que tenemos de una pésima recaudación fiscal. Son muy permisivos, no se juegan el costo político de, por ejemplo, ajustar el impuesto predial, cuando lo que se está diciéndole al ciudadano es de que lo que se busca es regresárselo en términos de bienestar. Entonces, como hemos tenido un gran déficit en términos de lo que se nos regresa por nuestras contribuciones, es de que nadie se la juega. Ya, interesante esto que comenta, doctor. Oiga, otro tema también muy importante y que me parece que en esta parte de la miscelánea fiscal es sobre todas estas empresas y grandes corporativos digitales, este régimen que no está planteado como tal, esta economía digital que no tiene un régimen fiscal. ¿Será necesario también empezar a discutir eso? Porque pues inclusive ya para muchos se nos ha hecho muy fácil hacer compras, consumir contenidos en empresas que no tienen ni siquiera sedes. Aquí es un tema muy interesante. ¿Ahí se podría también empezar a discutir o es algo también muy complejo? No es complejo, hay que empezarlo a discutir. Por ejemplo, todo lo que tú te referiste es consumo, y entonces hay que pagar un impuesto al valor agregado por ese consumo. Pero ¿por qué no incluimos, por ejemplo, en la discusión que todos paguemos impuesto, por ejemplo, por consumir carne de res? Tú le estás perdonando el impuesto por consumir carne de res a la familia más pobre, pero también a la familia más rica. Le estás subsidiando el que la familia más rica también no pague IVA sobre los medicamentos. ¿Por qué no generalizamos el IVA? A lo mejor quien me esté escuchando pensará que estoy obviamente diciendo una herejía, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no pensamos en cobrar el IVA generalizado y además pensamos mejor en cómo regresarle a las familias de bajos ingresos, a los más pobres, cómo regresarles el IVA que pagarían? En eso hay que trabajar. Así como pensamos obviamente en desarrollar plataformas digitales y consumos digitales, pensemos también e innovadoramente en cómo generalizar un impuesto como el IVA y regresárselo en efectivo incluso. Mira, yo debo decirte que hace 14 años ya participé en una convención nacional hacendaria y convencí a más de uno. Ya, pues ese digamos, es justamente eso, convencerlo, porque la pregunta es, ¿quién se va a aventar en un momento de campaña política este torito, digo, sin hacer mención a esta frase, a este concepto de torito? ¿Quién se va a querer aventar esa propuesta y esa iniciativa de querer quizás mover al IVA en términos? Claro, Gabriel, por eso es que se han escondido, Gabriel, ahorita debajo de la mesa, debajo del escritorio. El diputado Ramírez Cuellar de Morena se ha escondido debajo del escritorio porque él propuso una reforma fiscal, sí, pero para después de las elecciones. Entonces, sigue siendo electoral a final de cuentas. No se quieren jugar el pellejo ahorita contra Morena en el 6 de junio, pero sí después del 6 de junio darnos la sorpresa. Ya. ¿Todo va a depender de la conformación de del nuevo Congreso? ¿O usted, doctor, ya para cerrar, vería que se avientan una de estas sesiones express y vámonos? Yo creo que sería algo muy negativo sin una discusión previa. Así es, mira, tengan o no mayoría, particularmente los de Morena, van a ir por una reforma fiscal. Tenlo por seguro, y aquí estaremos platicando contigo, Gabriel, después del 6 de junio, de lo que vendrá en materia justamente de ajuste.
Pues, doctor, muchísimas gracias por este panorama complejo, muy complejo. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto, muy buena tarde.